Bienvenidos, almas curiosas que buscan la verdad detrás del resplandor, bienvenidos a su refugio emocional, escándalos de series turcas. Hay instantes en los que las palabras dejan de ser sonidos y se vuelven latidos compartidos, pequeñas vibraciones que cruzan la pantalla para tocarnos sin pedir permiso. Hay frases que, pronunciadas por una figura pública, dejan de parecer anécdotas ajenas y, de pronto, nos devuelven nuestra propia silueta en el cristal oscuro de una ventana. Hoy nos adentramos en la confesión más quedita y quizá por eso, más contundente de un actor adorado, en por qué el momento importó tanto, y en cómo inevitablemente, esa sinceridad volvió a abrir el capítulo más delicado y nunca del todo cerrado que muchos asocian con Cine Munsal. Antes de sumergirnos en esta travesía íntima, les pedimos un gesto de pertenencia. Suscríbanse, activen la campana para no perderse un solo segundo de esta historia y, si desean apoyar este periodismo que busca el alma, hagan clic con decisión en el botón de unirse. Cuando Ozan Akbaba habló de regresar a una casa que no responde, sus palabras cayeron con el peso de años de silencios apilados. No sonaron ensayadas, se sentía el nudo en la garganta incluso antes de que la segunda oración encontrara forma. Se escuchó la pausa, cargada de sentido. El público distingue la diferencia entre una pose promocional y la verdad desnuda. Esta vez no estaba en modo galán de Junquet, con sonrisa preparada y respuestas de manual. Era un hombre haciendo lo más inusual para alguien tan expuesto, mirarse por dentro mientras nosotros mirábamos. Imaginemos la versión evidente de su vida. Rodajes frenéticos, sets que respiran tensión creativa, fanáticos repartidos por medio mundo, sesiones de fotos que se extienden hasta la madrugada, entrevistas que diluyen las palabras. En el papel, todo dibuja una curva ascendente impecable. Pero luego la cámara se apaga, los aplausos se disuelven, y queda un pasillo con sus zapatos justo donde los dejó por la mañana. No hay risas rebotando desde la cocina. No hay otro abrigo en el perchero. El éxito agranda los espacios, los vuelve más luminosos, pero no los llena de calor humano. Cuando admitió que el silencio empezó a pesarle, mucha gente se sintió vista. Porque no se trata de un escándalo de titular fácil. Es la contradicción más común de la vida moderna, estar rodeado de multitudes y, aún así, sentir una soledad honda. Bromeó con que algunos días todavía se cree de 25, como si su cuerpo pudiera ganarle al reloj, como si el mundo esperara dócilmente mientras él encadena otro proyecto, otro premio, otra medalla de logro. Luego, con la voz más baja, reconoció lo que los relojes siempre hacen, avanzar. No habló de vejez, habló de perspectiva. Hay edades en las que uno comienza a contar menos trofeos y más estantes vacíos en lo personal, esos rincones que pospusimos por creer que el tiempo nos obedecía. Tal vez ahí comenzó su inventario íntimo, tierno y punzante. ¿Por qué su reflexión atravesó las redes como una corriente cálida? Porque no sonó a guión. No sonó a estrategia de marca ni a arco narrativo pulcro. Sonó a alguien observando la luz de una puerta y notando que seguía inmóvil. No se trató de una queja, fue un despertar. No fue una rebelión contra las circunstancias, sino una decisión de mirarlas de frente. Eso desconcertó a muchos, pero en el mejor sentido. Les cambió el ritmo de la respiración por un minuto. Los comentarios llegaron sin saña y con reconocimiento. Todos conocemos el dolor de hacerlo todo bien y descubrir que una pieza del rompecabezas aún no encaja. Miren cómo viene cambiando el lenguaje de la industria en los últimos tiempos. Antes las declaraciones públicas eran armadura, sonrisa, perfección, negación de toda grieta. Ahora se cuela un vocabulario más quedo. La vulnerabilidad empieza a sustituir el estruendo. La reflexión reemplaza la performance. Y Ozan, queriéndolo o no, se volvió rostro de ese cambio. No alzó la voz. No culpó a nadie. No barnizó sus pensamientos con purpurina. Simplemente describió el acto de entrar en un espacio que podría sostener una vida para dos y habitarlo solo. También dejó escapar una señal de preparación. Una frase se abrió paso como una puerta apenas entornada hacia un cuarto que no sabíamos si veríamos. Dijo que ya puede imaginar la estabilidad que viene de elegir a una persona, ese ritmo que convierte la palabra hogar en promesa y no solo en coordenada. No fue un discurso grandilocuente. Ni siquiera fue definitivo. Pero tenía ese filo que aparece cuando alguien entiende que después no siempre significa a salvo.
Que la oportunidad aparcada quizá no espere eternamente. Y entonces, como si fuera inevitable, la conversación giró hacia Sine Munsal. ¿Cómo no hacerlo? Su nombre está tejido a la idea de lo que muchos imaginan de él lejos de los focos. No hace falta inventar escándalos para recordar su química en presentaciones compartidas, aquel par de entrevistas en las que las miradas hicieron de puente, los rumores tercos alimentados por coincidencias de agenda, ensayos y encuentros fugaces en eventos donde la risa parecía tener un idioma privado. Si Ozan hablaba de un departamento silencioso, los oyentes también se preguntaban si en esa ecuación cabía un nombre que aún resuena cuando se pronuncia. ¿Medía únicamente el peso de la soledad o también tanteaba la puerta que una vez cerró en silencio y ahora, tal vez, imagina entreabierta? Las redes se dividieron en bandos conocidos. Para unos había una sombra de arrepentimiento que invitaba a revisar cada gesto, cada detrás de cámaras, aquel cruce cercano en una entrega de premios capaz de disparar sueños compartidos. Para otros, no toda reflexión es una carta de reconciliación. A veces crecer es honrar la verdad aunque no conduzca a un titular romántico. Y sin embargo los susurros crecieron, porque para muchos, la historia de Ozan y Sinem siempre estuvo en la intersección de tiempo y ocasión. La persona adecuada en el momento errado. Dos carreras que lo merecían todo y, en ese viaje, devoraron el silencio que la intimidad exige. Se olvida con facilidad que la soledad puede comenzar como una postura deliberada. Ozan disfrutó su libertad. Cuidó su privacidad con una disciplina poco común. Eligió caminos largos en los papeles, apostó por su oficio, protegió el círculo pequeño que lo enraiza. Pero las elecciones nos moldean, y a veces lo que escogemos comienza a escogernos de vuelta de maneras imprevistas. Una vida diseñada para moverse no siempre deja hueco para los rituales diarios que echan raíces. El costo se paga en detalles mínimos, la segunda taza que nunca se usa, la lámpara que no cambia de sitio porque nadie más la toca, el chiste que cae y se disuelve porque no hay quien lo escuche por segunda vez. Por eso cuando habló de habitaciones en calma, no se refería a muros. Hablaba de la ausencia de ser esperado. Un hogar no es solo un pin en una app de transporte. Es el sonido de un mensaje que te hace caminar más rápido. Es el suéter dejado en el respaldo de una silla. Es una charla que se alarga más allá de medianoche no por drama, sino porque ninguno quiere despedirse aún. Podría haber descrito la soledad de 1000 formas teatrales, pero eligió los detalles chicos, que golpean más que los fuegos artificiales. Otra razón de la resonancia fue la de siempre. Rara vez escuchamos a hombres nombrar los bordes suaves del vacío. La cultura empuja al gesto invencible, a la resiliencia ordenada que no reconoce el moretón hasta que ya es cicatriz. Ozan rompió esa postura. Admitió la extrañeza de sentirse incompleto en una vida que desde afuera luce envidiable. No es debilidad, es otro tipo de coraje, negarse a que una imagen pulida ahogue una experiencia real. La ola de respeto que siguió mostró cuánta hambre hay de verdades dichas sin convertirlas en espectáculo. Y sí, la mención a la edad importó. Con los años llegan otro pulso y otra claridad. Uno revisa las premier y los vuelos y ve las bobinas amontonadas. Advierte también aniversarios que no existieron porque no había un nosotros al que anclarlos. Escuchar a Ozan decir que a ratos se siente capaz de vencer al tiempo, para luego admitir que el tiempo siempre gana, fue como ver a alguien tantear el interruptor de la luz de su futuro. No fue un ultimátum para sí mismo, fue la promesa de dejar de fingir que el hueco se llenará solo porque es buen tipo y trabaja duro. A medida que la entrevista circuló, los fans no se volvieron crueles. Se volvieron tiernos. Podías deslizar el dedo durante minutos sin hallar un golpe bajo. Lo llamaron humano, cercano, alcanzable de una forma que sorprendió incluso a sus seguidores más leales. Encontraron en él no solo a una estrella, sino a un espejo. Ese es un punto de giro que la fama rara vez anticipa, el instante en que la apertura profundiza la adoración más que cualquier campaña lujosa. Las columnas de chismes ya habían notado un cambio antes de esta charla. Menos fotos en eventos. Apariciones más breves. Más reportes de noches escogidas en casa por encima de veladas interminables. La confesión les puso palabras a una transición que ya venía. Un ritmo más callado tiene su música, deja sitio para llamadas que se alargan, para cenas en la cocina, para una agenda con espacio para lo imprevisto.
Si esto es el primer paso de un capítulo nuevo, es un paso medido, no un truco. ¿Y dónde queda Sinemunsal en medio de este vendaval? Siempre habrá quien crea que cada sílaba apunta hacia ella. Que el recuerdo de lo que fue dentro y fuera del escenario se desbordó del marco, y que él regresa a algo que no supo nombrar antes. Otros insistirán en que esto no va de reavivar, sino de rendir cuentas, de honrar un vínculo que importó sin forzarlo para que se ajuste al presente. Lo claro es que su nombre está cosido a la historia de él en la mente de millones. Cuando habla de presencia y de compañerismo, cuando insinúa que el matrimonio ya no le parece un dibujo ajeno, la silueta que muchos imaginan incluye a Sinem sin esfuerzo. Conviene repetirlo, una sola frase arrastra 1000 ecos. La imagen de una puerta que gira apenas un par de pasos ya ha sido bordada en incontables clips y subtítulos desde que la entrevista salió al aire. La gente tomó su soledad y la usó para nombrar la propia. Etiquetaron amigos no para burlarse, sino para dar las gracias. Gracias por decirlo en voz alta. Gracias por permitirme extrañar a quien aún no conozco. Tal vez nada de esto pida un reencuentro cinematográfico. Tal vez el punto es que Ozan por fin está dispuesto a dibujar un mapa donde quepan la ambición y la compañía, sin fingir que una cancela a la otra. Quizá reconocer la quietud es la forma en que empieza la música. O quizá se trate simplemente de la madurez reordenando prioridades hasta que algo cálido pueda crecer. Él no prometió más que atención a sus necesidades, a los ritmos que sostienen una vida en lugar de inflarla. Y sin embargo, ignorar el romance que los fans tejen es imposible. Recuerdan chispas. Recuerdan la risa que parecía fluir entre ellos sin esfuerzo. Recuerdan cómo una mirada lucía como diálogo. Y si él habla de anillos sin superficialidad, de una casa capaz de acomodar más de un latido, es natural que muchos peguen esos sueños al nombre de Sinem. Sea ese el destino o no, el anhelo es parte de la razón por la que esta historia no se diluye. Esto es lo que importa. La honestidad golpea más que el espectáculo. Un hombre nos condujo por una noche corriente y la volvió extraordinaria contando cómo se siente de verdad. Sin teatro, sin lágrimas fabricadas, sin cliffhangers de libreto. Por eso no dejamos de hablar. Porque cuando las multitudes se disuelven, el set se apaga y se cierran las puertas del coche, todos quedamos con la misma pregunta que él por fin dijo en voz alta: ¿hay alguien a quien contarle el día? ¿Y ustedes, amigos de escándalos de series turcas, a quién esperan en casa cuando se apagan las luces? ¿Creen que las palabras de Ozan fueron un mensaje en una botella para alguien en particular? Cuéntenos en comentarios, porque su voz sostiene esta comunidad. Si apreciaron la delicadeza con la que abordamos este tema universal, dejen su like y compartan el vídeo. Y sobre todo, si quieren ser guardianes de estas historias y permitir que sigamos explorando el alma humana con este cuidado, los invitamos a presionar el botón de unirse. Su apoyo es la luz que nos guía. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo vídeo, donde la emoción siempre es la reina.